Uno. Buenas noches, somos el grupo número 8, integrados por mi persona, que es Eduardo William Hernández Rosas. José Luis Atazo Esquivel. Geraldine Alison Rojas Córdoba. Y en esta oportunidad vamos a exponer lo que son factores que influyen en la elección de smartphone para la empresa Energía Peruana SRL, sede Arequipa 2022. Bueno, tenemos lo que es la introducción. Nuestro tema, como bien dice, es la actualidad de la satisfacción, en lo que se ha convertido en algo muy importante, ¿no? Lo que mayormente usamos es lo que son los smartphones y que da un servicio al usuario que cumple con demandas expectativas en el resultado directo entre la comparación de rendimiento percibido en el producto o servicio con las expectativas que este presenta. El uso de smartphones se ha convertido en algo necesario e indispensable para la comunicación y el entretenimiento, siendo utilizado en diferentes ámbitos de la vida del ser humano, en lo laboral, educativo, profesional, social, económico y familiar, y principalmente para los trabajadores de la empresa de energía. Siguiente, por favor. El objetivo general es identificar y analizar los factores que influyen en la elección de smartphone para la empresa de energía peruana SRL, sede Arequipa 2022, para mejorar y obtener un sistema operativo adecuado para cada cliente, financiando su utilidad del dispositivo. Siguiente. Los objetivos específicos es determinar los factores que influyen en la elección del smartphone, evaluar las variables que repercuten en la satisfacción de los clientes y de la empresa eléctrica, evaluar también lo que es una prueba de hipótesis de la satisfacción del uso de smartphone por parte de los trabajadores de la empresa de energía de la sede Arequipa 2022, para comprobar si es compatible con lo observado en una muestra de población de trabajadores. Siguiente. Bueno, tenemos algunos términos estadísticos tenemos lo que es la población, que son los trabajadores de la empresa Energía Peruana SRLC de Arequipa 2022. Siguiente. Tenemos el tipo de muestreo, que es muestreo aleatorio simple, el tamaño de muestra, que son 140 trabajadores de la empresa de energía. El instrumento de recolección de información se estuvo planteando las variables cualitativas y cuantitativas. La aplicación de la encuesta fue realizada por medio online y se usó un cuestionario de 17 preguntas como instrumento para recolectar los datos muestrales. El procedimiento fue de que se hizo en Google Forms para generar una encuesta de 17 interrogantes, las cuales fueron aplicadas a 140 trabajadores de la empresa de energía de sede Arequipa 2022. Siguiente, por favor. La unidad de análisis es un trabajador de la empresa que utiliza Smart. Bueno, a continuación tenemos lo que son las 17 preguntas con sus variables y tipo de variables. Siguiente. Mi compañero a continuación dará las siguientes tablas. Muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son las gráficas y tablas estadísticas por variable. Junto a estas gráficas vamos a ver lo que son las medidas y tendencias centrales, por el cual nos estamos abocando mayormente por las preguntas que hemos realizado a los trabajadores. Y en este caso, como tabla 1, la variable que hemos tomado es con la comodidad por el uso del smartphone por parte de los trabajadores de la empresa Energía Peruana SRL. Entonces, el tipo de variable ha sido cualitativo normal, por el cual la moda de este gráfico o de este cuadro son que con mayor frecuencia los trabajadores de la empresa Energía Peruana SRL sí prefieren el uso del smartphone. Entonces, eso de acuerdo a los resultados de la encuesta. Como el gráfico nos muestra, nos dice que en el gráfico podemos observar que en un total de 140 de los trabajadores encuestados en esta empresa, el 88%, el 98%, 96% admite que usan el smartphone y el otro 4% que no lo usan. Y como tabla 2, pasamos en cuáles son las variables, es las edades de los trabajadores de la empresa Energía Peruana SRL que usan el smartphone. En este caso, el tipo de variable es muy diferente al primero, va a ser cuantitativa discreta. La interpretación es que en nuestra H2
una proporción de 0,89 de los trabajadores tienen una edad entre 18 a menos de 24 años de edad y una media de 22,07 de edad. O sea, esto significa que el promedio de las edades de los estudiantes es de 22,07 años y un total de 140 trabajadores. Entonces, como resultado, hemos obtenido que se interpreta de acuerdo con la gráfica una encuesta, obviamente, efectuada a los 140 trabajadores de la empresa que usan smartphone en relación a la edad, sostiene que 125 personas encuestadas tienen entre 18 a 24 años, representado el 89% de nuestra muestra. 10 personas encuestadas tienen entre 24 y 30 años, esto representa el 7% de nuestra muestra. 4 personas tienen entre 30 y 36 años, y esto representa el 3% de nuestra muestra. Y por último, una persona tiene entre 54 y 60 años, el cual representa el 1% de nuestra muestra. Como tercera tabla, hemos encontrado el género de los trabajadores de la empresa Energía Peruana que usan el smartphone. Entonces, el cual ese vendría a ser la variable. El tipo de variable va a ser cualitativa nominal. Y la moda es que con mayor frecuencia, el 81%, el 81 de los trabajadores de la empresa ya usan smartphones, son sexo femenino. Entonces, nos damos cuenta que más el sexo femenino abarca más. Por resultado, en la gráfica, la mayor parte de los encuestados comprenden el 58% conformados por el género femenino y el otro 42% por el género masculino. Como cuarto gráfico, la variable es el número de integrantes de las áreas de las empresas Energía Perú eh, que utilizan el smartphone, ¿sí? El tipo de variable es cuantitativa discreta, interpretando como F4. 23 áreas tienen integrantes de 5 trabajadores, teniendo una media de 6,04. Esto significa que nuestro promedio de integrantes del área de la empresa, ¿no?, que usan smartphone es de 6,04. Una varianza de 5,09, igual el promedio de la varianza, vendría a ser esta proporción, y una desviación de 2,25. Como resultado, en la gráfica podemos decir que una de las áreas, en este caso nuestra área número 16 de las 17 áreas que tenemos, tienen 3 integrantes. Entonces, esos 3 integrantes utilizan lo que es el smartphone. Como tabla número 5, el área de los trabajadores de la empresa Energía Peruana que usan el smartphone. Entonces, esa es una variable, el tipo de variable es cualitativa nominal. La moda es con una frecuencia de 82 personas son el área de logística. Entonces, esto nos quiere decir que hay más personas que utilizan el smartphone, ¿no?, en el área de logística. Como tabla número 6, el estado civil de estos trabajadores, ¿no?, que utilizan el smartphone. En este caso, el tipo de variable es cualitativa nominal, una moda con más frecuencia de 75 de los trabajadores que son solteros. Y como resultado, podemos interpretar que de los 140 trabajadores encuestados, el 54% son solteros, más de la mitad. Como tabla número 7, el número de personas con las que los trabajadores de la empresa se comunican, ¿no? Esta es una variable cuantitativa discreta, una media de 3,4 como resultado de los 140 encuestados, una varianza de 3,42, de igual manera, como resultado de una desviación de 1,85. Esto nos quiere decir como resultado que de los 35 trabajadores que usan el smartphone, están acompañados, o bueno, se comunican, ¿no?, con otros trabajadores de los 140 encuestados. Tabla 8, frecuencia de los trabajadores de la empresa. ¿Qué tan frecuente utilizan el smartphone? Este es un tipo de variable cuantitativo ordinal. La moda es una frecuencia más alta en la que los trabajadores de la empresa energía usan el smartphone a veces, ¿no? Entonces, no utilizan nunca, ni casi nunca, utilizan a veces, ¿no?, ni casi siempre tampoco, o siempre. Entonces, esto nos quiere decir que de los 140 trabajadores encuestados, 73 personas usan el smartphone solo a veces de la empresa. Ese es nuestro mayor rango. Tabla número 9, el tipo de sistema operativo que prefieren los trabajadores para el uso de los smartphones, ¿no? Es un tipo de variable cualitativa normal y la moda es que con más frecuencia el 81 personas prefieren utilizar un sistema operativo Android que iOS.
La interpretación es que de las 140 personas encuestadas, 81 personas prefieren este sistema operativo. Tabla número 10, la variable es el número de fallas que tienen estos smartphones, ¿no? Del uso de los trabajadores. Entonces, es un tipo de variable cuantitativa discreta. Tiene una media de 2.6, el cual este promedio a veces nos quiere decir que falla, ¿no? Una varianza de 2.03 y una desviación estándar de 1.42. Esto nos quiere decir que de los 140 trabajadores, 40 trabajadores les ha fallado en algún momento, por lo menos una vez, el smartphone. Eh, tabla número 11, clasificación de desempeño. Es una variable cualitativa ordinal, el cual la moda nos quiere decir que con más frecuencia los trabajadores de la empresa que usan smartphone dan un valor de 7 puntos de calidad de desempeño, o sea que tiene buena calidad el smartphone de un valor de 1 a 10. Esto quiere decir que dentro de los 140 trabajadores encuestados, 43 trabajadores dan un valor o calificación de la calidad de 1 a 10 con 7 puntos. Penúltimo cuadro, la clasificación de rendimiento de los trabajadores de la empresa. En este caso, el rendimiento que tienen con el uso de los smartphones es un cualitativo ordinal. La frecuencia es más alta con la que el trabajador está rindiendo en la empresa energía, en esta empresa, con el uso de los smartphones. Como interpretación del gráfico es que de los 140 encuestados, 77 trabajadores están rindiendo en la empresa con el uso del smartphone, ¿no? Muy bien. Por último, una distribución muestral de tomar una cantidad de muestras de una población y calcular las medidas para cada una de las muestras, con el fin de obtener la distribución muestral de todas las medidas muestrales activas. Y bueno, el intervalo de confianza siempre va a ser, para la construcción de un intervalo de confianza es necesario extraer una muestra aleatoria de la población que tenga media y nivel de confianza determinado. Le doy paso a mi compañero José. Bueno, continuando con la exposición, estamos en el capítulo 3, donde estamos desarrollando pruebas de hipótesis estadísticas y análisis de resultados y pruebas no paramétricas. Por parte de las pruebas de hipótesis estadísticas, vamos a utilizar los datos obtenidos anteriormente con las encuestas y con datos supositorios para realizar algunos casos. Continuando, siguiente, por favor. Primeramente tenemos la prueba de hipótesis para la proporción. En esta proporción estamos averiguando, estamos confirmando sobre la cantidad de personas que eligen el smartphone con Android, lo cual estamos teniendo como datos referentes el tema planteado y la cantidad de personas encuestadas, teniendo un referente de 75 personas que eligen un smartphone con Android, que son mujeres, suponiendo. Y a este tema vamos a utilizar el nivel de significancia, que es del 5%, porque es un dato estándar. Siguiente, por favor. Realizamos los 6 pasos, poniendo las hipótesis, nivel de significancia, estadístico de prueba y región crítica. En la parte de resultados, podemos obtener un dato que es, por favor, en el siguiente dato, que es de 0.5329, que es este dato está dentro de la región de aceptación, dándonos como una conclusión que se aceptamos la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, donde podemos concluir que la afirmación realizada es correcta. Estábamos comprobando un nivel de significancia del 5%. Siguiente, por favor. Tenemos la prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones. Igualmente, como en el caso anterior, tenemos los datos referentes. Pero en esta ocasión tenemos el número de personas que usan el smartphone con Android, que son la cantidad de mujeres, la cantidad de personas que son 81 mujeres. Y una muestra aleatoria de 140 personas. En las encuestas tenemos dos tipos de personas, que son los hombres y las mujeres, por lo cual desarrollamos dos tablas. Siguiente, por la cantidad de mujeres y cantidad de hombres. Una muestra de 140 en ambos, en una general, y la cantidad de mujeres que son 81 y la cantidad de hombres que son 59. Realizamos las hipótesis en nivel de significancia, siguiente, por los mismos pasos, estadística de prueba y región crítica. Siguiente, por favor. Dándonos un resultado de 2.66 que se encuentra en la región crítica. Es una región de rechazo, donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.
con lo cual se concluye que existe una evidencia suficiente para afirmar que la afirmación de la investigación es correcta, un nivel de significancia del 5%. Bueno, en la prueba de signo tenemos que realizar una tabla donde obtendremos los datos del negativo y positivo con los usos de las fórmulas, al igual que un nivel de significancia del 5%. Siguiente, por favor. Planteamos la hipótesis y también el nivel de significancia que es del 5%. Siguiente. Realizamos el conteo de negativos y positivos. Formulamos la edición de la prueba y como resultado nos da uno dato que es 75, es mayor a 3.5, lo cual nos estamos rechazando nuestra primera afirmación que si si P es mayor que A. Siguiente, por favor. Dando como conclusión que estamos rechazando, se accede a la hipótesis alterna porque está rechazándose la hipótesis nula. Por lo tanto, se puede decir que si existe una diferencia, por lo que la mediana es diferente a 7. Este es un nivel de significancia del 5%. Siguiente, por favor. Seguimos con la prueba de Friedman, donde igualmente estamos realizando con los datos obtenidos de la encuesta de la empresa, donde vamos a realizar la diferente prueba. Primero, planteamos las hipótesis. Siguiente, realizamos los cuadros donde estamos áreas versus lo que se usa en el smartphone. Siguiente, sacamos los datos con funciones de totales y promedios y determinamos los valores que están en la parte de aceptación o en la parte de rechazo. Dándonos como conclusión que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede concluir que hay una diferencia significativa entre las distintas aplicaciones respecto a la preferencia del área. Siguiente, por favor. Igualmente hacemos la prueba de independencia en género y preferencia con el sistema operativo del smartphone. Tenemos los datos que son entre mujeres, los géneros masculino y femenino. Lo cual, más adelante, por lo siguiente, realizamos los mismos 6 pasos que realizamos anteriormente con el planteo de la hipótesis, nivel de significancia, estadístico de prueba, los cálculos, siguiente por favor, y la revisión crítica, donde podemos concluir con los datos obtenidos que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, a un nivel de significancia 5%, se puede concluir que no existe relación entre el género y la necesidad del uso del smartphone. Siguiente por favor. La distribución uniforme. Igualmente, obtenemos los datos y realizamos los 6 pasos nuevamente de resolución del ejercicio. Planteo de hipótesis, nivel de significancia que es igual al 5%, lo estadístico de prueba y la región crítica, y el cálculo estadístico de prueba. Dándonos como conclusión, después de realizar todo el cálculo, siguiente por favor, que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, con un nivel de significancia del 5%, y se puede concluir que existe evidencia suficiente para afirmar que sí hay diferencia entre los valores observados y esperados. Y siguiente.